La palabra tiene que ver con que no es por lo que yo haga, es por la fe que yo tenga. Entonces, si yo creí en Jesús, realmente el Señor no va a tener en cuenta mis pecados cuando yo me acerque a Él. De hecho, ya yo no soy pecador, yo cometo fallas, pero no soy pecador porque el pecador Dios lo mira de lejos. Pero ¿cuál es el pecador? El que no ha creído en Jesús. No el que comete errores, porque todos cometemos errores. Aleluya, gloria a Dios. O sea, la gran diferencia la hace fe. Y entonces allí hablamos por ejemplo, el perdón de pecados, donde la Biblia me dice que Cristo perdonó todos nuestros pecados y que los echó ¿dónde? Por allá en el fondo de la mar. Y que están tan lejos como el oriente del occidente. O sea, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? Tremendo, ¿cierto? Y así Él los dejó por allá. Entonces, ¿por qué nosotros nos acordamos de las fallas que cometemos? La idea es no fallar, claro, porque eso va a garantizar una respuesta en nuestras vidas. O sea, recuerden que el pecado trae consecuencias, pero no consecuencias para vida eterna. ¿Cómo es que dice Juan? Si alguno de vosotros habéis pecado, pero ¿a quién le escribe Juan? A la iglesia. Entonces, si alguno de vosotros habéis pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. Pero ¿qué clase? ¿Qué es lo que está haciendo el abogado? Va a coger y va a cambiar como los abogados modernos que cambian las situaciones, ¿cierto? Disfrazan, buscan testigos, buscan esto para poder declarar inocente, buscan las fallas allí en la Constitución, las fallas en la ley, los micos que se llaman para hacer que una persona sea inocente, o como ¿cuántos se han visto Voz Populi TV? Yo he robado plata, yo he hurtado plata, es que se llama. Que yo defiendo al de corbata, ¿cierto? Y buscan, y eso sucede, y eso se ve ahorita, por ejemplo, con el caso de Santrich, ¿cierto? Es algo legal, pero bueno, lo meten a la cárcel, lo sacan, llega a la fiscalía y lo mete, y llega la jefe y dice, no señores, no lo extraditamos, y entonces vuelve ahora a la fiscalía y lo mete por otro delito, entonces viene ahora la Corte Suprema y dice, no, eres un congresista, tremendo, ¿cierto? Porque son cosas que están en la ley. Pero ¿qué pasa aquí con esto? Ese abogado está diciendo, yo ya pagué el precio. ¿Se acuerda que Jesús, el abogado nuestro, dice, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre? ¿A Jesucristo quién? El justo. ¿Qué es lo que está haciendo el abogado? Diciendo, mire, no, lo que pasa es que Jonathan falló, pero porque era que estaba en un momento de ira, intenso dolor. No, o lo que pasa es que él falló porque las circunstancias fueron tan apremiantes. No, él está diciendo, yo ya pagué. Él no está buscando un argumento legal para sacarlo porque la ley ya está cumplida en Jesús. Entonces está diciendo, yo ya pagué, él no tiene por qué pagar porque yo fui a pagar en la cruz por él y por cada uno de nosotros. Entonces le está diciendo, Padre, recuerde que yo ya pagué. Entonces, cuando este man sí le embarró, yo ya pagué, Señor, por ese pecado. Padre, ya pagué. Ah, sí, entonces ya hay una comunión, una restauración de esa relación. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, grande y maravilloso. Y entonces hablamos de cómo se desarmó, ¿cierto? Pero alcanzamos a tocar aquí un punto en esto el domingo anterior, y era que había una autoridad en Jesús. ¿Se acuerda que el diablo, ¿cómo es? El espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto, ¿se acuerda? ¿Y cómo se defendió Jesús? Ah, no, usted es un mentiroso. Si yo soy el dueño del oro y la plata, y yo soy dueño de los reyes. No, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está. Y se defendió con la palabra, y cada uno de esos testigos me muestra que con la palabra nos podemos defender porque Jesús lo hizo y salió victorioso. Pero el diablo empezó a acusarlo con mentiras, no con la verdad. Con una realidad que Jesús estaba viviendo. Claro, ¿era una mentira? Sí, porque la verdad está en la palabra. Pero este diablo utilizó la palabra, ¿se acuerdan? Pero Jesús se la organizó bien y le dijo cómo es, porque el diablo siempre va a tergiversar la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, sigamos adelante y tocamos allí un punto rápidamente de cómo en Hebreos 12 dice que destruyó al que tenía el poder de la muerte, y vimos algunos significados, que arruinar, destruir, y que habían 3 clases de muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte segunda, que es una eternidad separados de Jesús. Pero de eso, ¿se acuerdan de Gálatas 3:13? Uy, aleluya, ¿cómo es que dice? ¿Quién se acuerda de Gálatas 3:13? Ay, de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, que tenía que ver con 3 aspectos, y en esos aspectos tenía que ver con la segunda muerte. Ay, aleluya. Entonces nosotros vamos a vivir eternamente, ¿cierto? Allí, pobreza, enfermedad y muerte segunda. Y muerte segunda es esa separación eterna. Hay 3 clases de muerte, pero también eran 3 aspectos los que tenían que ver con la redención de la maldición de la ley. Aleluya, gloria a Dios. Crea, ¿cierto? ¿Crean qué? En una palabra que ha salido de verdad. Aleluya, gloria a Dios.
Pero yo quiero tocar algo acerca de esto. O sea, estamos hablando de cómo Jesús derrotó, cómo desarmó esos principados y potestades, cómo el diablo está vencido, Cristo lo venció en la cruz y lo exhibió públicamente. O sea, cómo el diablo no tiene poder. Este es un tema poderoso. O sea, y este es un tema que necesitamos entenderlo, porque hay tres enemigos poderosos en nuestras vidas y en la vida del cristiano específicamente. ¿Cuáles son? La carne, el mundo, ¿y cuál otra? ¿Cuál es la más poderosa? ¿Cuál es el enemigo más poderoso que nosotros tenemos? El diablo. O sea, nuestra lucha como cristianos va a tener tres aspectos fundamentales. Nuestra carne, pero recordemos que la carne siempre va a querer ¿qué? Recuerden que la carne nunca va a ser saciada, ¿cierto? Porque los designios de la carne son enemistad contra el espíritu. Y dicen Gálatas que no se someten a la ley de Dios, ¿por qué? Porque no pueden. O sea, la lucha en la carne va a ser perdida, porque nunca va a poder someterse a los designios de la ley. Entonces, perdón, a los designios del espíritu. Entonces, ¿para qué peleamos con un vencido? O sea, ¿para qué peleamos nosotros? Yo me porto, yo hago, yo tengo una voluntad tremenda para no fallar. ¿Qué va a pasar? No vamos a poder. No vamos a poder. Como dice Colosenses allí en el capítulo 3 en adelante, dice, ¿cuál es la manera? O sea, no son normas humanas, no son reglas humanas que sí tienen una apariencia de piedad, son bonitas, tienen que ver con duro trato del cuerpo, con una disciplina especial. ¿Cuántos saben que la disciplina es buena? Pero aquí en la cuestión de la carne me dice la palabra que esa disciplina no sirve para nada. Aquí termina diciendo Gálatas 2, lo que estamos leyendo aquí hablando de cómo el diablo fue vencido por Jesús y necesitamos entenderlo porque es lo que nosotros vamos a vivir todos los días. En esa vida nueva, en esa libertad en Cristo, lo que vamos a tener todos los días es encuentros con el diablo. ¿Cómo nos vamos a confrontar la palabra? Pero nosotros tenemos que saber que Él está vencido, que Cristo lo venció en la cruz hace 2000 años y que nos delegó una autoridad. Entonces Cristo ya hizo lo que tenía que hacer con respecto al diablo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios se encargaba del diablo? ¿Se acuerdan cómo pasó, por ejemplo, en Jericó? ¿Cómo pasó? ¿Quién era el encargado de oprimir al pueblo de Israel? Era el diablo, ¿cierto? Estaba disfrazado o nombraban más bien ejércitos enemigos, amalecitas, pero ¿cuántos saben que el pueblo, un pueblo como tal no es el diablo? ¿Cierto? O sea, la opresión de Israel en los últimos tiempos, en los tiempos de Jesús, tenía que ver con Roma, pero ¿cuántos saben que Roma no era el diablo? Sí, eran influenciados por el diablo, pero tras de ellos había un poder mayor. Pero ¿cuál era? ¿Se acuerda cuando dice por allí del príncipe de Persa? ¿Alguien ha leído esto? ¿Quién era el príncipe de Persa? ¿De quién está hablando? Del diablo. No era exactamente el príncipe natural que estaba allí en Persia, sino estaba hablando de una generalidad. ¿Y el rey de Tiro? ¿Se acuerdan que esos fueron los grandes pueblos de la antigüedad? Los pueblos biblos, Sidón y Tiro eran los grandes pueblos fenicios. Tenían poder para destruir, eran poderosos. Aleluya, gloria a Dios. Pero en este nuevo pacto, la autoridad la delegó Jesús a la iglesia. ¿Se acuerdan que el pastor Kenneth Hagin hablaba de una visión que él tuvo con el Señor? Y a mí siempre me sorprende esto porque él dice, nosotros lo hemos contado acá, pero él dice en uno de sus libros que tuvo una visitación del Señor Jesús. Y en esa visitación se metió un animalito, un espíritu. No, o sea, no todos los animalitos son espíritus, ¿no? Los animalitos son animalitos. Sino que para describirlo, el pastor Kenneth Hagin habla de eso, de cómo un animalito ahí todo extraño se paró y no dejaba hablar a Jesús. Y entonces Kenneth Hagin veía cómo el Señor no hacía nada. ¿Y cuántos saben que si el Señor Jesús se nos presenta literalmente es porque hay algo muy importante para nuestras vidas? ¿Se acuerda que la dirección, cómo viene en este nuevo pacto? Porque es que viene la dirección del... ¿Cómo es? O sea... pero ese es nuestro testigo interior. O sea, cuando ya es una voz audible es porque es algo más fuerte. Cuando tenemos visiones es porque tenemos que estar seguros de que van a haber problemas, pero que esa visión nos va a poder permitir estar firmes. Porque la cosa va a ser dura. Cuando vienen visiones, esa no es la forma habitual de que nos guíe el Señor. O sea, cuando ya hay visiones es porque necesitamos estar seguros de que es realidad lo que hemos visto. ¿Se acuerdan? Yo lo vi, entonces, pero si yo lo vi, o
O sea, yo lo viví, ¿por qué usted me va a decir que es una mentira? Entonces, Kenneth Hagin tuvo una visita del Señor Jesús acerca de fe y acerca de cómo nosotros teníamos que enfrentar y teníamos una autoridad, y él habla de la autoridad del creyente. Pero en esa visión habían cosas importantes que el Señor Jesús tenía que tratar con él, pero llegó este animalito y no dejaba oír. Y entonces se metía y Kenneth estaba asombrado porque no veía que el Señor Jesús hiciera algo. Y entonces hasta que por fin no aguantó y le dio una ira santa y le dijo a ese animalito, a ese diablo, le dijo, vete de aquí, déjeme oír lo que tengo que oír del Señor, el Señor. Y el animalito salió corriendo. Pero dice que él le preguntó al Señor Jesús, dice, Señor, ¿y por qué tú no hiciste algo con respecto a ese diablo que no nos dejaba hablar, tener esta conversación? Y el Señor le contesta, porque yo no puedo hacer nada. El que tienes que hacer eres tú. Porque la autoridad la tienes tú hoy.